¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empieza la temporada de tierra y esperemos que los nuestros pues le vayan un poquito mejor. Vamos a comentar el cuadro de Monte Carlo y a ver cómo lo veis vosotros también. Empezamos. Pues nada, Pacheco, ¿Qué ya tal? está, ya hemos llegado a lo que a ti más te gusta, que es la tierra batida. Por supuesto, la mejor temporada es la tierra batida, señores. Donde se ven partidos más disputados, donde hay un poquito de más drama, donde los partidos son más a cara de perro. Y bueno, vamos a ver el tiempo que hace, porque según me han dicho allí en Monte Carlo, parece ser que no durante toda la semana no es que vaya a estar muy soleado, sino que más bien van a haber unas condiciones muy húmedas y eso va a beneficiar a algunos jugadores y a otros no, sobre todo a los jugadores más potentes, ¿no? Y a los jugadores específicos de tierra batida, pues igual les perjudica un poco. Pero bueno, vamos a mirar el cuadro y empezamos por el número uno, Pacheco. Y Zverev, vamos a ver cómo se le da porque tiene unos rivales por la parte de arriba que son bastante duros, ¿eh? En primera ronda, o sea, en su primer partido, le puede tocar con Berretini. Berretini va a jugar con un jugador de la quali y le puede tocar ya con Berretini en el primer partido. O sea, es que va a estar la cosa. Luego, su segundo partido le puede tocar gente como Lesca y Corda, que juegan los dos, partidazo ese también. Musetti, que va por ahí. O sea, cualquiera de los tres le puede tocar en caso de que ganara Zverev. O sea, que ya, o sea, pon que segundo partido, tercera ronda, Zverev Musetti. O sea, que ya es partido Muset, gordo. Muset, Musetti es especialista en tierra Mm, batida. mm, A mí la verdad que ese chico me encanta. Lo que pasa que, claro, el Pérez es siempre el Pérez. mm. Y fíjate, ya en octavos de final le podría tocar o bien Rune, Lorenzo Sonego, que va por ahí, juega contra Pablo Martínez, que en tierra puede hacer buen papel, o sea, no llegar lejos, pero bueno, puede hacer buen torneito. Y va por ahí Sisipa, o sea, fíjate tú, es que a llegar a los octavos, es Vélez Berretini, es Vélez Lesca o Corda, es Vélez Musetti Bueno, y luego Rune o Sisipa, o sea, es que es durísimo. bueno, la verdad que Sisipa, como ya sabemos todo el mundo, es, digamos, ha ganado el torneo 3 veces y Rune yo no lo veo, es especialista, digamos, de tierra batida. Sí que es cierto que ha hecho algún que otro resultado en esta superficie, pero la verdad que no lo veo yo. O sea, veo más a Sisipa llegar a rondas finales por esa parte quizás, aunque ya sabemos todo el mundo que Sisipa tiene el problema del RBA a una mano, con lo cual, pero al a la superficie, digamos, un poquito más lenta y que la bola bota un poquito menos, quizá le puede favorecer. Quizá por eso también ha ganado el 3 torneos en las tierras monegascas. Por eso que no es que hay jugadores que no vienen del todo con mucha confianza, pero claro, como han perdido en anteriores torneos muy pronto, han tenido tiempo para descansar, han tenido tiempo para entrenar ahí en tierra y los demás van a venir un poco, en fin, puede tener esa ventaja, ¿no? Y bueno, Tsitsipas que se encuentra muy cómodo ahí en Monte Carlo, que como tú has dicho que ha ganado alguna vez y Tres veces. pues fíjate, y se le da bien. Y Rune ha hecho también buenos torneos, llegando a rondas finales. Y bueno, ahí en el caso de que Zverev hiciera un super torneo y ganara todos estos, pues fíjate tú, llegaría a semifinales habiendo jugado tres partidos durísimos, o bien contra Djokovic, o bien contra Alex de Minaur o Medvedev, que va por ahí. O sea que tú dices, bueno, Medvedev que tampoco es que está haciendo un año espectacular, pero bueno, Medvedev en Monte Carlo también se ha transformado muchas veces. Es rocoso, aunque él siempre ha odiado lo que es la tierra batida,
pero últimamente, de hecho, ha ganado el torneo Master 1000 de Roma hace un par de temporadas y creo que poquito a poco se va adaptando. Sí que es cierto que el ruso viene de una temporada un poco agridulce, no está tomándose el tenis tan en serio como otras temporadas. Y de Miniao, pues evidentemente no le va este tipo de superficie. No, no, la verdad que no. Pero bueno, a Medvedev ya veremos. Pues si se dan unas condiciones húmedas, mm, va a ser difícil hacerle puntos a él. Pero bueno, también el hacerlos, pero si le da por ponerse en modo roca, pues va a ser bastante difícil. Y ahí Djokovic tiene un par de rondas, yo creo que asequible. Puede jugar con Wawrinka en primera ronda, que a mí me gustaría. Podría estar bien. Súper favorito Djokovic, pues Wawrinka tiene 40 años ya. Pero bueno, vamos a ver. Wawrinka juega con Tabilo y también los chilenos en tierra suelen jugar bastante bien, pero no está haciendo una gran temporada Tabilo. Así que yo daría por pasadas 2 rondas a Djokovic y luego le podría tocar en tercera ronda a Dimitrov. Por la parte alta de la mitad media está Draper, que va de 5, pero no es, Tampoco lo no es- veo no yo. es su superficie favorita, aunque con ese saque tan listado y esa derecha abierta puede hacer mucho daño a la gente que juegue con el revés. Pero bueno, no lo sé, vamos a ver cómo se desenvuelve Draper ahí, pero en tierra no, la verdad no es. En, Bueno, en principio no es lo suyo, pero bueno, es tiene interesante verlo. tiene una ventaja que es zurdo. Mm, Ahí está. Entonces, por ahí puede tener una pequeña opción, digamos, de ganar partido. Pero mm, bueno, sí, evidentemente que no es su superficie preferida. mm. Pues fíjate, va por esa parte del cuadro, que se vería en segunda ronda posiblemente, con Davidovich, aunque va Echeverry también por ahí. En el caso que de ganar a Davidovich, jugaría con Echeverry en segunda ronda. Pero Davidovich en otro torneo te diría que lo tiene complicadete, pero siendo Ben Shelton, que es el que le toca en primer partido, Ben Shelton en tierra baja No. muchos enteros, puede tener Ale ahí su oportunidad. Bueno, recordemos que David Ovi fue finalista hace un par de temporadas con Sisipas y creo que David Ovi, con la temporada que está haciendo actualmente, creo que puede ganarle perfectamente. Mm. Y bueno, ahí yo veo como favorito en este cuadrante a Casper Ruud, que tampoco es que esté haciendo una temporada muy allá, pero en tierra ya es lo suyo. O sea, aquí o sube el nivel o hasta luego. Sí, es cierto que Casper Ruud tampoco está haciendo una gran temporada, se espera más de él, se ha esperado mucho más de él, de hecho todo el mundo decía que iba a ganar un gran slam sobre tierra batida, sobre todo Roland Garros, pero sí que es cierto que le falta algo más, quizás ser un poquito más agresivo en algunos momentos. Mm. Y por el último cuadrante irían Rublev y Alcaraz. Rublev, que también este torneo más o menos se le suele dar bien, que tampoco es que venga muy allá, pero va a tener dos motivaciones, una que eso, que Monte Carlo ha hecho buenos torneos y que tiene de Amarat Safin ahora en su Como equipo. nuevo. Bueno, Rublev ganó Monte Carlo hace el año pasado creo que lo ganó. El Sí, año no, miento, hace dos bueno, temporadas. sí, no recuerdo, pero vaya, que ganó el Sí, torneo ganó el y, torneo. y también no le ganó un año a Nadal, o estuvo casi, ¿no? Ahí para ganarle, creo, ¿no? No creo que le ganó. No, 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 no. Nadal en Monte Carlo, O, Monte Carlo o- ha perdido ninguna vez. sí, sí, pero vamos, que Nadal ha perdido ahí, o sea, bueno, con Djokovic ha perdido allí, ¿no? Me parece, y ya te digo, este Seguro que partido con Rublev, no sé, he mirado aquí a buscarlo en internet, Rublev sorprendió a todos y eliminó a Nadal el año 2021. ah, pues mejor. Van a por la parte del cuadro de Carlito y se pueden encontrar en octavos, ¿no? Entonces, Carlito, vamos a ver, yo creo que ha hecho bien
el irse por ahí de fiesta y relajarse, sí. Bueno, ahora me cuentas tú. Y despejar un poco la mente y luego ponerse a entrenar allí en Murcia y viajar para allá, ¿no? Vale, mira, sobre Carlito, yo lo estuve comentando y la verdad es que otro gran que sabe mucho de tenis de aquí de Málaga, Saavedra, está totalmente de acuerdo conmigo de que se tenía que haber puesto a entrenar como un loco para preparar mejor y no irse de vacaciones a la Ribera Maya con toda la familia allí a pasarlo pipa y no reflexionar sobre lo que pasó en Miami. Creo que cometió un gran error y creo que Carlitos a lo mejor sí que necesita a lo mejor un poquito de oxígeno en ese sentido, pero creo que yo estoy totalmente de acuerdo de que no debería, tenía que, si Carlito hubiese sido Rafa Nadal se viene rápidamente a Mallorca y se pone a entrenar como un desgraciado para intentar ganar el título de Monte Carlo. Carlos, o sea, Carlos Alcaraz hizo todo lo contrario. O sea, que para mi gusto no lo hizo bien. Bueno, como tampoco estamos metidos en la mente de Carlos, igual necesitaba una desconexión. Entonces, muchas veces eh, eso tiene más preferencia que el físico o, en fin, o no sé. Ya veremos, ya lo vamos a ver en este torneo, si le ha venido eso bien o no. Pero, Yo, yo sinceramente creo que en un principio creo que no lo ha venido bien. Hay una imagen ahí que se le ha visto entrenar mm, los reveses cruzados y tal. Y yo lo que realmente no entiendo, realmente lo que yo no entiendo es ese ejercicio, evidentemente yo no lo he visto mucho, pero y no he estado allí, evidentemente, pero sí que es cierto que te están forzando, porque revés contra revés te están forzando mucho no, y sigue pegando bolas muy rectas en ese entrenamiento. O sea, en vez de hacer como hacía Nadal, bolas para arriba con mucho peso, seguía pegando de revés, muy forzado, con la posición abierta, sacando los brazos en corto. Y la verdad que lo vi y digo, esto no es entrenar en tierra batida, esto es entrenar en superficie rápida, es que no está tirando bolas para arriba. No está mm, tirando bolas para arriba con peso, no, está pegando duro, pero con la posición muy abierta y en posición muy forzada siempre, pero no hace defensas, digamos. Entonces, mm. claro, si no tira bolas para arriba, va a defenderse y recuperar la posición, malo, malo, malo. Yo Pues no fíjate, sé si ser. Dime. no, no, que te voy a decir, fíjate el primer partido que tiene, que ya va a ser súper exigente. O sea, ya o Foggini o Cerúndolo. Que Bueno, bueno, Foggini, si le da por jugar, le puede ganar a cualquiera, pero lo más normal es que se vaya a clasificar Cerúndolo y Cerúndolo en tierra. Los argentinos en tierra también son son muy bastante duros. duros. Entonces, va a venir rodado de ese primer partido y se va a encontrar el cara ahí ya con un hueso de Cerúndolo. Claro. ¿Qué te parece unos cuartos de final Tsitsipas Musetti? Hombre, sería un duelo interesante. Los dos con al revés con una mano sería muy interesante, la verdad que sí. ¿Qué te parece el siguiente cuarto de final Djokovic-Medvedev? Hombre, en un principio, yo qué sé, es complicado porque Medvedev, ya hemos dicho, está atravesando una mala temporada y Djokovic, aunque ha hecho algo ya medianamente en condiciones de que llega a la final del Master 1000 de Miami, pues todavía no lo veo yo como para ganar el título. Pues fíjate que me he cargado a Zverev, que no llega a cuarto, pero bueno. Bueno, Eh, tercer cuarto de final, ¿qué te parece? Cuarto de final Casper Ruud, Davidovich. Me he cargado Draper. hombre, a ver, yo actualmente soy español y me encanta que David Ovi
sea el ganador de estos cuartos de final. Evidentemente tiene un durísimo rival y tiene un camino muy largo para llegar a esa hipotética ronda, pero la verdad que el chaval se lo merece. O sea, yo creo que David Ovi está en condiciones ahora para poder, digamos, optar a cosas grandes. Por abajo, el último cuarto, yo creo que lo tengo claro, puede haber alguna sorpresa por ahí. Veremos a ver Carlitos el nivel que da, que algunas veces es Caro Cruz, pero si está a su nivel, eh, va a ser otros cuartos de final, Rublev, Alcaraz. Hombre, por los nombres, por el nombre que tiene cada uno y los títulos que tiene cada uno, evidentemente Carlitos debería de llegar lejos, muy lejos. Pero Carlitos ha demostrado que es una persona que es muy insegura. Voy a ir más allá, Pacheco. Te voy a decir las semis que van a ser Tsitsipas y Medvedev. Me he cargado a Djokovic. Pues no sé qué decirte, creo que te vas a equivocar, pero bueno. Ya, ya. Pero bueno, Ahí creo que te vas a equivocar. Yo creo que Djokovic, por la experiencia y por su trayectoria tenística, es más favorito que Medvedev, pero bueno, lo veremos. la semi de abajo, Alcaraz, Casper Ruud. Ya estás cargado al ídolo local malagueño. No te carga al ídolo local malagueño que es Alejandro Davidovi, porque lo descartas. Me he cargado a Rublev también. Bueno, Ruble no me importa. A mí me importa el malagueño Davidovi. Ya, pero, Lo que haga Ruble, lo hace Ruble. pero Lo que me importa es los jugadores más cercanos a nuestro sí, ámbito. pero es lo que yo creo, Pacheco, no lo que yo quiero. O sea, tu sensación Sí, es lo que tú. Pues sí. yo, mi sensación, tal y como está jugando Davidovi, creo que es capaz. Confío en él. ¡Vamos, Foki! Vale, entonces ¿quién gana el torneo? Uf, eso ya es más complicado. Eso ya es más complicado. Estamos hablando que quedan, ¿cuántos? 7, 8 días. Eso yo no tengo una bolita de Tú cristal, eres, tampoco a soy. ver, tú eres el Hombre, chamán, tú eres el chamán del tenis, Pacheco, yo no soy que ha rapel. acertado muchas cosas, Pacheco, hombre, mójate. Sí, pero que yo no soy rapel ni tengo nada. Entonces, yo qué sé, evidentemente, a mí me encantaría que por fin ganase Carlitos Alcaraz el torneo, pero tan temprano decir quién va a ganar es muy complicado. Tú has descartado, por ejemplo, a Zverev, yo no lo Sí. descartaría. Yo no lo descartaría. Va a influir muchas cosas, ya te digo, el tiempo yo creo que va a influir bastante y está el circuito hoy en día que casi cualquiera le puede ganar a cualquiera ya. Carlito tiene la ventaja de que no defiende puntos. Por eso, que si gana, pues sumaría 1000 puntos. O sea, que Con lo se cual, acercaría a Sinner y a Pérez, sobre todo. claro, pero yo creo que Zverev va a llegar, ya te digo, a semifinales, si no me equivoco, va a llegar a semifinales. Y creo que por ahí andará la historia. Bueno, ya está. El objetivo de Carlito tiene que ser llegar a Roland Garros y estar por delante de Zverev para no cruzarse con Sinner, claro. Bueno, vamos a ver. Ese es el objetivo. Pero si pierden las primeras rondas, como el torneo de Miami, objetivo no conseguido. Pues ¿Así? nada, pues nada, chicos. A ver qué comentáis vosotros, a ver cómo veis quién puede ganar aquí. Y ya está, lo iremos viendo, lo comentaremos dentro de una semanita. ¿Vale? Venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. chao, chao.